y vamos a hablar de tres sensaciones: el dolor, las cefaleas y la sensibilidad térmica. La siguiente, el dolor está presente en muchas patologías, en muchas enfermedades, en muchos cuadros clínicos. Este dolor es un mecanismo de protección. Uno, cuando nos duele algo es porque hay alguna alteración en la
Mil disculpas, se desconectó mi computadora, no estaba del todo recargada. Entonces, la primera, por favor, César. Ya, comenzamos el tema. Ya. Entonces, lo que les indicaba es de que el dolor es un síntoma de muchas patologías y es un mecanismo de defensa, porque si existe alguna patología en determinado órgano o lugar del cuerpo, se manifiesta por lo general con dolor. Es un mecanismo de protección. La primera causa del dolor es la isquemia. Cualquier tejido que disminuye, ya sea por un cuadro inflamatorio crónico, infeccioso, parasitario, un tumor, un traumatismo, pues lo que vamos a sentir es dolor y eso está producido por una menor cantidad de irrigación, es decir, por un cuadro de isquemia en el órgano afectado. Vamos a ver que existen dos tipos de dolores. El dolor rápido, que también se llama agudo, punzante, eléctrico, es un dolor superficial que se presenta a 0,1 fracciones de segundo después de iniciarse la patología. El segundo tipo de dolor es el dolor lento, que se presenta un poco, también se llama crónico, pero crónico en el sentido de que es más tardado que el anterior y este se presenta 1 a 2 segundos después de iniciada la patología. Es un dolor urente, crónico, sordo, nauseoso y que produce o está producido por una destrucción del tejido tisular, por un sufrimiento del tejido y por lo general son tejidos profundos. La siguiente, por favor. Eh, los receptores del dolor y su estimulación. Los receptores son terminaciones libres principalmente. Y hay tres tipos de estímulos que pueden producir dolor. Estímulos mecánicos, estímulos térmicos y químicos. Estos receptores tienen una propiedad. Nunca se adaptan porque uno no se acostumbra al dolor. Es muy difícil que podamos acostumbrarnos, ¿no? Hay una... Es, el, no, los receptores del dolor nunca se adaptan. Otra característica es de que puede haber un umbral alto de estimulación y el dolor es un dolor tan fuerte que se denomina hiperalgesia. Se pueden producir dolor o existen terminaciones libres del dolor en la piel, en los tejidos internos, en periósteo, en las articulaciones, donde van a secretar principalmente neurotransmisores o sustancias químicas como la bradicilina, la serotonina, la histamina, el potasio, la acetilcolina, enzimas proteolíticas, prostaglandinas, la sustancia P, que son productoras del dolor. ¿A qué llamamos velocidad de la lesión tisular como un estímulo? Cuando nosotros tenemos una temperatura de 44 a 45 grados en nuestra mano, ya percibimos dolor. Antes podemos tener una sensación de percepción principalmente de sensación de que el agua está caliente, pero pasado ese nivel de temperatura, ¿no? Hay gran cantidad de personas que ya perciben dolor. Esto es fácil de entender. El término velocidad se refiere principalmente al grado de temperatura en las cuales nosotros podemos sentir ya dolor. Cuando nos duchamos, hay gente que se ducha con agua tibia y le disminuyes y le aumenta el calor y dice, no, ya me está quemando. Entonces, la mayoría de las personas se encuentran
o perciben ya dolor a una temperatura del agua o del ambiente de 44 a 46 grados. Este dolor por esa temperatura primero va a producir un espasmo muscular, luego un espasmo vascular y van a ser la causa, junto con la isquemia, del dolor. La siguiente, percibimos el dolor a través de los receptores sensitivos. Estos van a llegar de acuerdo al nivel, por ejemplo, de mi mano a la columna cervical, de mi pie a la columna lumbosacra. Este dolor que va a transmitirse o va a ingresar a la médula lo hace por las raíces posteriores de un par raquídeo. Son ascendentes, aferentes y son sensitivos. Van a ingresar por un par raquídeo, por su rama sensitiva, por dos tipos de fibras, fibra C y fibra C gamma. Estas van a ingresar y van a hacer su primera sinapsis en el ganglio raquídeo, luego la segunda sinapsis a nivel de las astas posteriores, a nivel de las láminas entre 1 y 5 del asta posterior, cruzan inmediatamente al lado opuesto, al otro lado de la hemimédula, y se van a dividir en dos tipos de fibras, ¿no? Las fibras del dolor rápido y las fibras del dolor lento, ¿no es verdad? Esa es la característica, dependiendo de la patología. Todas estas dos vías, la rápida y la lenta, van a subir a través de la médula al bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, y van a terminar en el diencéfalo, en el núcleo talámico. Núcleo talámico que tiene la característica de percibir todas las sensaciones sensitivas y sensoriales para luego, dependiendo del lugar donde ha sido estimulado, o sea, producido el dolor, la intensidad, el área de la superficie corporal, van a llegar a un área determinada de la corteza 3-1-2, es decir, del lóbulo parietal, de la circunvolución parietal ascendente, área 3-1-2 de Brodmann. La siguiente, por favor. La siguiente. Hay dos tipos de vías. Una es la vía neoespinotalámica, que van a primero, después de llegar a la médula, van a llegar al tronco encefálico, a los núcleos reticulares. Esta es la vía del dolor rápido. Lo hace por tipo A gamma y utilizan como neurotransmisor el glutamato. La siguiente, por favor. Mientras que la vía paleoespinotalámica es para el dolor lento o para el dolor crónico, ¿no es verdad? Y van a utilizar la sustancia P como neurotransmisor, ¿no? Estas viajan por fibras lentas de tipo C, es decir, es mucho más lento que la anterior vía. Se diferencian ambas en la velocidad y en la intensidad de percepción del dolor. La siguiente, por favor. Ahí están esas flechitas en la flecha central que están conectándose a a los núcleos o centros reticulares del bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. La siguiente, por favor. El dolor puede tener en algunos lugares una localización poco exacta, es decir, no tenemos un lugar exacto. Es, por ejemplo, cuando tenemos un dolor en el abdomen y podemos decir, me duele acá, puede ser la vesícula, el hígado, ¿no? O me duele
en mi rodilla, pero no sé si es dentro de mi rodilla o es a un lado de mi rodilla, pero no tenemos una localización precisa. Pero en otras percepciones de lugares del dolor, por ejemplo, cuando nos duele una muela, decimos, me duele el primer molar, el segundo, el tercero, y así sucesivamente. El dolor es combatido principalmente por analgésicos, una gran cantidad de fármacos existen hoy, los AINES, que van a disminuir el dolor y van a actuar o uno a nivel de los receptores del dolor de la piel, las terminaciones libres, o en cambio van a actuar otro tipo de fármacos como los anticonvulsivos, el la, mm, mm, el- la pregabalina, la gabapentina, que bloquean ya no a nivel de los receptores, sino bloquean a nivel de la vía del dolor, o sea, dentro del tallo cerebral, ¿no? Hay una situación cuando nos duele una muela y nosotros hacemos un frote en la parte superficial de la cara, podemos inhibir la vía del dolor a través de un circuito de inhibición colateral. La siguiente, por favor. Este sistema de supresión del dolor o analgesia se puede producir desde el momento que entra el dolor a la médula, es decir, a nivel de las astas posteriores. Se puede producir una inhibición a nivel de los núcleos magnocelulares del rafe medio, a nivel del bulbo y la protuberancia. Se puede producir a nivel de los núcleos que secretan serotonina. Se puede inhibir a nivel de las neuronas encefálicas de la protuberancia o este sistema de analgesia puede producirse por estimulación de los núcleos periacueductales o periventriculares del tercer ventrículo. Es a este nivel que actúan la pregabalina, la gabapentina y otros fármacos que no son los AINES. La siguiente, por favor. Este sistema opiáceo a nivel del sistema va a estimular y va a formar las endorfinas y encefalinas, inhibiendo el dolor mediante sensaciones táctiles superficiales. Es un tratamiento mediante la estimulación eléctrica, ¿no? Cuando nos duele mucho el pie, por ejemplo, y no responde a los analgésicos, no responde a los anticonvulsivos, podemos estimular y la esencia de este tratamiento es que se descargan los neurotransmisores y estos neurotransmisores se agotan en la vía del dolor. La siguiente, ¿qué es el dolor referido? Ustedes ven ahí que hay dos tipos de fibras que están ingresando, las fibras nerviosas viscerales y las fibras nerviosas cutáneas. Por ejemplo, cuando se inflama o tenemos un dolor a nivel del apéndice, podemos tener un dolor encima del lugar donde está el apéndice, pero también podemos tener un dolor periumbilical, ¿no es verdad? Ese es un dolor referido a otro lugar. Un dolor a nivel del pecho en un infarto cardíaco puede comenzar en el cuello, en el hombro y luego en la región precordial. La siguiente, por favor. Causas del dolor visceral verdadero. ¿Qué estímulos producen dolor? El primer mecanismo para producir dolor en el cuerpo es la isquemia. Si nosotros comprimimos el dedo, primero se va a poner morado. Después de ponerse morado, vamos a tener una sensación de picazón o de cosquilleo, ¿no? Como hormiguitas. A eso se llama hiperestesia. Y sigue la compresión y la isquemia, porque no dejamos que llegue sangre,
y finalmente se va a producir dolor, ¿no es verdad? ¿Qué otros estímulos? Estímulos químicos. Por ejemplo, si inyectamos serotonina en la piel, pues nos va a doler. Si nos inyectan una ampolla de potasio en el músculo, 100% vamos a tener un dolor. El espasmo vascular y el espasmo visceral. La hiperdilatación de una víscera hueca, por ejemplo, el estómago. Cuando se distiende mucho, distiende sus paredes y produce dolor. Y hay vísceras insensibles. Si nosotros estimulamos el puro pulmón, no va a doler. El cerebro no tiene receptores del dolor, es el que interpreta el dolor. Seguimos. La siguiente. Hay un dolor parietal provocado por enfermedades viscerales, lo que le decía. Un dolor del apéndice puede ser percibido a nivel encima del apéndice o puede ser percibido en la región periumbilical. Se transmite el dolor del apéndice por vías viscerales y vías parietales, porque el apéndice tiene un peritoneo visceral y un peritoneo parietal. La siguiente, por favor. Localización del dolor. Este es una bonita diapositiva en la que nos muestra, por ejemplo, el dolor que nos produce un infarto cardíaco a nivel del hombro, del cuello. Cuando tenemos un dolor esofágico intenso en la región precordial y también en el brazo, ¿no es verdad? Y así podemos ir viendo los distintos órganos que van a producir. El apéndice va a localizarse a nivel de donde está el apéndice un dolor que visceral y va a producir un dolor parietal a nivel de la región periumbilical. ¿Por qué? Porque el apéndice está inervado por dos nervios, por el T10, la torácica 10, y la lumbar 1. Entonces vamos a tener un dolor parietal por la estimulación de L1 y un dolor visceral a nivel del ombligo en la región torácica. La siguiente, por favor. Eso es lo que les explicaba. El apéndice tiene una doble inervación, vamos a decir, y tiene dos peritoneos, un peritoneo visceral y un peritoneo ¿qué? Parietal. Por eso es que se percibe en dos lugares. La siguiente, alteraciones clínicas del dolor. Tenemos algunas variedades de patología del dolor. ¿Qué es la hiperalgesia? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una piscina y estamos todo el día soleados y producimos una quemadura de primer grado, vamos a decir, colorados están. En la noche cuando nos recostamos no podemos tolerar ni la ropa ni la sábana. A ese es el mecanismo de mayor estimulación de qué, de las fibras sensitivas, de los receptores sensitivos de las terminaciones libres que están sumamente estimulados por el calor y por el sol. A eso se llama hiperalgesia. El herpes zóster, la presencia de granitos de vesículas, es producido principalmente por un virus que se localiza en el ganglio raquídeo. Y tenemos herpes a nivel de la cara o podemos del cuerpo. Y la característica especial del herpes es que no pasa a la línea media, no es que tenemos herpes acá y acá, solamente es en un lado, derecho o izquierdo. El espasmo hemifacial o el tic doloroso, ¿no es verdad? Es un espasmo del séptimo par craneal que va a permanentemente ser estimulado y va a producir dolor al cerrar y mover la cara. Es un tipo de crisis convulsiva motora continua. El síndrome de Bronce-Quart. El síndrome de Bronce-Quart es la hemisección de una
médula, por ejemplo, por un traumatismo, pues podemos seccionarnos la médula en la parte, en la mitad de la médula y tener sintomatología por debajo del nivel de la lesión, sintomatología opuesta de la función motora y de la función sensitiva. La siguiente, cefaleas. Cefalea es el dolor en la cabeza. Cefalea es el dolor que nos produce cuando nos duele nuestra frente, decimos, me duele esta región. Hay varios tipos de dolor. Hay un dolor pulsátil, como si fuera el corazón. Hay un dolor fuerte de estimulación como electricidad. Hay otro tipo de dolor quemante, dice, me arde, me duele. Otro de presión, otro de tracción, ¿no es verdad? Cuando nos duele la cabeza pueden ser patologías óseas o puede ser una patología del cerebro o una hipertensión intracraneal, caracterizada por la cefalea, náuseas, vómitos, convulsiones o pérdida del estado de conciencia. Hay estructuras en el cuerpo que proyectan su patología a nivel del lugar donde está. Cuando nos duele a este nivel o nos duele el maxilar o la región frontal, puede ser un dolor muscular o puede ser un dolor de los senos, ¿no es verdad? En la parte frontal, principalmente y temporal, es un dolor de la bóveda craneal. Cuando tenemos un dolor más atrás, parietal, es una lesión que puede ser referida del tallo cerebral y la región occipital puede ser dolor por alteración en las estructuras cerebelosas del tallo o puede ser una lesión osteoarticular, ¿no? Una espondiloartrosis, espondilolisis, o más abajo podemos tener una escoliosis. La siguiente, por favor. Hay cefaleas producidas por lesiones intracraneales. Hay cefaleas con una intensidad muy fuerte, como en la meningitis. El dolor no pasa con analgésicos, no pasa con bloqueadores. Entonces, es un dolor muy intenso. Cuando en una cesárea hacen una punción lumbar para colocar anestésico y producir un bloqueo. A veces se introduce la aguja al espacio subdural y vamos a permitir que el líquido cefalorraquídeo salga y gotee y eso produce un dolor intenso a nivel de la región lumbar después de una cesárea. La jaqueca o cefalea vascular o migrañosa tiene los pacientes que padecen de esta patología tienen síntomas prodrómicos, es decir, que les avisan, dicen, me va a comenzar mi dolor, tengo esta sensación. Luego vamos a ver que esta patología va a producir ¿qué? Dolor, cefalea, náuseas, vómitos, el paciente no tolera la luz, no tolera el sonido y llega a un umbral alto de estimulación, baja, se duermen y es como una crisis, ¿no es verdad? Si damos solamente AINES, pues no vamos a conseguir, ¿no? Se da ergotamina, se da ácido mefenámico. La cefalea después de una ingesta excesiva de alcohol es por irritación en el sistema de irrigación del cerebro que contiene un alto grado de alcohol que va a producir una estimulación de los receptores de los vasos intracraneales produciendo una cefalea intensa. La siguiente, por favor. Cefaleas por espasmo muscular, cuando tenemos mal la vista. Cefalea por irritación o inflamación o infección de los senos. Cefalea por trastornos oculares. Cefalea por trastornos de la vía auditiva, ¿no? Cuando tenemos una otitis nos duele el conducto auditivo, pero también nos duele la cabeza, ¿no es verdad? Esas son las variedades de cefalea. Y finalmente vamos a hablar de la sensibilidad térmica, ¿no? La siguiente.
los receptores térmicos pueden estimularse por calor, 40 grados de agua nos producen ya dolor, o también cuando agarramos hielo. Si agarramos hielo por más tiempo, nos va a producir dolor. La intensidad del dolor cuando es una temperatura fresca, templada, es mínima, pero la intensidad del dolor cuando la temperatura es más de 40 grados va a producir dolor, o cuando la temperatura está por debajo de los 5 o 10 grados, ¿no? Puede producirnos dolor. La siguiente. El descenso y ascenso de la temperatura, ¿qué va a producir? Cuando llegamos al Chapare, a nosotros nos hace mucha calor, pero después de unas horas los receptores térmicos se adaptan y ya no percibimos la misma intensidad del calor que cuando hemos llegado. Este mecanismo es por sumación espacial de las sensaciones térmicas, es decir, un área grande del cuerpo es estimulado. Esta señal ingresa por el cordón posterior y viaja por la médula, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, se conecta con los núcleos de la sustancia reticular del tallo, va al tálamo y finalmente va a ir a la corteza, que percibe el grado de sensibilidad térmica que puede o no producir dolor. Muy bien, la siguiente, ya hemos terminado el tema. Gracias, César, gracias, compañeros. Pasadas las vacaciones, le toca al doctor Erostegui los temas de sentidos. Una vez que termine él en 2 o 3 semanas, yo continúo con sistema nervioso. Que tengan una buena vacación, que duerman harto, que descansen y que les vaya bien. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. El doctor, buen día.